Desde 2012 entregamos soluciones oportunas, tecnológicas y personalizadas a organizaciones nacionales e internacionales a través de servicios de reclutamiento y selección, capacitación y consultoría. Nuestro sello ha sido siempre la calidad, el compromiso y la asertividad de nuestros servicios. Estamos a la vanguardia en el uso de tecnologías de la mano con la transformación digital, factor clave del proceso de modernización del Estado. En Assertive somos más que un equipo, somos experiencia en acción trabajando para las personas. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Buenos días, estimable audiencia del Financiero. Soy Tatiana Soto, periodista de Economía y Política en este medio. Los departamentos de recursos humanos deben mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos y metodológicos para gestionar con eficiencia el ciclo de vida de los colaboradores, y al mismo tiempo los colaboradores deben mantenerse al tanto de las tendencias internacionales. Para este tema tenemos de invitados en esta ocasión a don Miguel López Abarca, socio de Recluta Talent, también a la doctora Natalia Sánchez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Psicólogos, y al señor Iván Trachtenberg, así es, gerente general de Jason y socio tecnológico de Baker Tilly Costa Rica. A la vez, desde Chile tenemos de manera virtual al señor José Luis Cid, socio también director de proyectos de Assertive Consulting Group. Muy buenos días también a don José Luis, que nos acompaña. Damos la bienvenida y iniciamos el foro, el cual es presentado por Baker Tilly con el patrocinio de Assertive Consulting Group. La primera consulta se la quiero dirigir a don Miguel, que de una vez le agradezco por estar acá. Don Miguel, ¿cómo se está utilizando la inteligencia artificial en procesos básicos de recursos humanos? Llamemos contratación, inducción, onboarding. Es bastante, Tatiana, lo que estamos actualmente viendo en las diferentes empresas, el uso de la inteligencia artificial. Es más, yo diría que es un maremoto de aplicaciones, es un montón de soluciones que nunca habíamos visto. Sin embargo, ellas tienen sus ventajas y desventajas. Actualmente las empresas necesitan tomar decisiones rápidas. Las empresas quieren ser muy productivas, quieren aligerar sus procesos, adelantar los resultados, que es lo que le gusta a la clase gerencial dentro de las empresas, y para eso está la inteligencia artificial. Por el otro lado, hay gente que todavía no entiende muy bien cuáles son los alcances de todos esos nuevos mecanismos, de cómo leer, cómo tener lectura y cómo sacar realmente provecho de la inteligencia artificial. Entonces es un tema que hoy desde el punto de vista del talento humano está tomando mucha relevancia. Todos los días nos están cambiando absolutamente el orden de las cosas, y bueno, los que estamos justamente en la captación del talento humano, en la administración, en retener ese talento humano, estamos justamente monitoreando todos los días cuáles son esas nuevas tendencias, pero ciertamente va a favor de las empresas para aligerar su competitividad, para obtener mucho mejores resultados financieros y económicos, y sobre todo, desde el punto de vista talento humano, está sirviendo para retener ese talento y que no se nos vaya. Okay. Ahorita más adelante quiero hablar de retener ese talento, pero también quiero escuchar a don José Luis, que está de manera virtual. ¿Qué nos puede aportar sobre estos procesos básicos de recursos humanos en los que se está utilizando la inteligencia artificial? Sí, coincido con el doctor. Hay un informe de Eightfold AI en el futuro del trabajo de inteligencia por diseño, que habla que la mayoría de los 250 líderes en Estados Unidos, encuestados, ya utilizan inteligencia artificial en sus procesos básicos, ¿no? Inducción, onboarding, ¿cierto? Y contratación. El manejo de la documentación, un 78%, hablan de beneficios y pagos de nómina con un 77%,
y fundamentalmente reclutamiento y selección con un 73%. Por tanto, desde la publicación de ofertas de trabajo hasta el envío de datos de ofertas, ¿cierto? La inteligencia artificial ha logrado reducir hoy día significativamente el tiempo que dedicábamos a reclutar talento, al automatizar tareas que antiguamente eran manuales y repetitivas. Y podemos resumirlo en dos aspectos clave, ¿no? Una cosa nos ayuda a construir la redacción del puesto de trabajo simplemente con la tecnología, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa a través de ChatGPT, por ejemplo, que haya sido entrenada con suficiente cantidad de redacciones de puestos, se puede extraer, ¿cierto?, las habilidades necesarias para tener éxito en los puestos que nosotros andamos buscando o que las compañías hoy día cada vez más necesitan. También está en la automatización del proceso de entrevista, utilizando chatbots, por ejemplo, impulsados con inteligencia artificial, se logra automatizar, sobre todo vacantes que son muy masivas, ¿no? Operacionales que son muy masivas, con gran cantidad de candidatos, en poco tiempo y de manera automatizada. En nuestro caso, la plataforma que nosotros utilizamos para esto nos permite leer grandes volúmenes de información y validar cualquier tipo de documentación que tenga por lo menos un código QR o un código de barra, entendiendo que hoy, al menos en nuestro país, hay una corriente, ¿no?, sobre todo para el sistema público, de poder comprobar que efectivamente la documentación es verdadera, ¿no? En fin, así que coincido con el colega en eso, que tiene pro y contra, pero yo le veo más pro que contras. Perfecto, pero también si hablamos de procesos un poco más específicos en recursos humanos como e-learning, también el upskilling, ¿qué nos puede decir también usted, doctora Natalia, de los procesos que se están utilizando en los recursos humanos? Bueno, en este momento e-learning es la manera como estamos capacitando en las empresas. Pareciera que a las nuevas generaciones es el método que más les gusta, ¿verdad? E-learning con todo este microaprendizaje que tiene que ser algo rápido, ¿verdad? Si pudieran ponen en 2X, ¿verdad? Es algo rápido, asincrónico, tienen esta capacidad autodidacta, esa capacidad de estar haciendo algo y estar escuchando y capacitándose, que tal vez para otras generaciones eso no sería capacitación o aprendizaje, pues pareciera que este e-learning facilita el cómo, cuándo, porque puede ser en cualquier momento, puede ser en una presa, escuchando un audiolibro, escuchando, ¿verdad? Puede ser estos de Udemy, Coursera, que son rápidos, ¿verdad? Y que están ayudando a las personas a que se capaciten en algo que les interese realmente, ¿verdad? Algo que les llame la atención y, como estamos ahorita en la inmediatez, que sea algo inmediato, que se brinquen toda parte introductorias y, ¿verdad? Necesito saber de esto y esto me dice cómo es y lo puedo ver en este momento. Yo puedo ser mi facilitador, el autodidacta. Y bueno, e-learning, este es el momento, ¿verdad? Para poner todas estas herramientas que tenemos, infinidad ahorita de herramientas. También, bueno, desde LinkedIn tenemos cursos pequeños. En fin, o sea, en este momento nosotros tenemos la ventaja que podemos tener desde audiolibros, cursos pequeñitos, todo, es que ahorita tenemos tanto, ¿verdad?, a la mano, que más bien ese es el detalle, que hay mucha información, mucha data, y que ¿qué hacemos con tanto? ¿Qué de todo esto le pongo atención? Es ahorita el detalle. Y después, para reinventarse y para innovarse, por supuesto que también está todas estas herramientas. O sea, cuando estamos ahorita estudiando todo esto, dice, inteligencia artificial puede ver cómo ha sido tu estilo de aprendizaje, puede ver cuál ha sido la historia académica que has tenido y con base en eso hace un diseño de currícula, ¿verdad? Y hace un aprendizaje personalizado, que eso nunca lo hemos tenido. O sea, imagínate que yo diga cómo fue mis notas académicas desde la escuela, cuál ha sido mi método de aprendizaje, cuál ha sido mi estilo, y así, como anillo al dedo, me lo hace. Eso es una maravilla, ¿verdad? Lo que tenemos ahorita. Claro, y ahora escuchando estas respuestas, desde la que nos dio don José Luis, la que nos ha dado Miguel y ahora usted, doña Natalia, veo que, bueno, está en tendencia a utilizar las nuevas tecnologías para agilizar los procesos.
Pero ¿cómo hacen en materia de ciberseguridad para resguardar esa información que tienen de la empresa, de los colaboradores, incluso del currículum que tal vez yo les di con el cual estoy aplicando? Entonces, don Iván, quiero que me mencione usted cómo es que realizan o cómo es que resguardan esta información también. Depende de la tecnología. ChatGPT es un servidor tipo Azure, no importa ahorita la tecnicalidad, pero antes de entrar al punto propio de ciberseguridad de las propias herramientas, que me imagino que es menos interesante, salvo que quisiéramos hablar de los detalles técnicos, yo trataría de entender primero cómo la empresa resguarda su ciberseguridad en general. En un país donde menos del 5% de las compañías tienen un CISO, un Cyber Security Officer, donde entre 60 y 80%, no tenemos muy clara la data, manejan sus planillas en Excel locales, guardadas en un Excelito en tu laptop del gerente de recursos humanos. Entonces, sí es importante la pregunta de ciberseguridad, de cómo escojo un proveedor, si soy muy riguroso en mi verificación y certificación o soy poco riguroso, pero hay algunos fenómenos a nivel de mercado que dificultan mucho a las compañías entender bien cómo trabajar si quiere el tema de ciberseguridad, no solo en recursos humanos, sino en general. Nosotros como costarricenses o como gerentes de compañías estamos acostumbrados a que lo que uno invierte genera un retorno, ¿no es cierto? O sea, yo contrato 3 empleados, vendo $1,000 más de lo que sea que produzco. La ciberseguridad es un tema complejo, convencer a un gerente que tiene que, y además muy costoso, que tiene que gastar $3,000, $5,000, $10,000 en una persona o en unas herramientas, y eso no le genera ningún retorno. Es como comprar un seguro. Tú pagas y nunca da nada. Y lo que viene el CISO o la persona de ciberseguridad a decirnos usualmente son malas noticias. Entonces nosotros como humanos tampoco nos gusta recibir una persona que viene a las juntas directivas y todo el tiempo nos dice cómo hacemos las cosas mal, ¿no es cierto? Yo tengo ahí varios ejemplos muy cómicos, pero hay uno que además es bastante conocido se adoptan ciertas prácticas, por ejemplo, el doble factor de autenticación, que es muy conocido, y llega el gerente de la compañía y dice, ¿sabe qué? Apague eso porque es mucho trabajo. No encuentro mi celular para poner el código, entonces mejor apáguelo. Entonces, a veces no es ni siquiera una pregunta tecnológica, sino es un tema de entender cómo piensa la persona que tienes enfrente y qué le puedes dar. Y lo mismo te lo conecto, ahí perdón la extensión de la respuesta, pero lo mismo te lo conecto con inteligencia artificial. Tú puedes tener unas herramientas increíbles, pero te aseguro que tú le preguntas a los gerentes en general de la compañía y te dicen que e-learning es como regular learning, pero por Zoom. O sea, que lo puedo hacer de la casa. Que nos regresa un poquito al debate de híbrido versus presencial, ¿no es cierto? De la época del COVID. E-learning es mucho más que aprender por Zoom. Y inteligencia artificial es mucho más que preguntarle a ChatGPT que te diga cuáles son los 3 carros que más se venden. Es toda una generación de información que debe ser supervisada, sobre todo al inicio que al final. Pero si lo conectamos, por ejemplo, con recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace un manual de puestos en tecnología con inteligencia artificial? Tú puedes agarrar a ChatGPT y preguntarle, dígame cuál es el perfil de puestos de un ingeniero junior. Y le va a decir, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo no sé leer lo que me está diciendo y lo copio y lo pego, te aseguro que no contratas al ingeniero que estaba buscando. Porque en muchas situaciones la herramienta todavía es cruda, está creciendo, y en muchas situaciones lo que ocupa es ese consultor humano que está del otro lado y dice, ok, lo que me está diciendo sí me hace sentido. Hay un ejemplo muy gracioso que sacó Elon Musk cuando le están haciendo, que él es pues muy interesado en los temas de inteligencia artificial, le pregunta a la inteligencia artificial que él ha desarrollado, ¿quién es Elon Musk? Y le saca la información de otra persona que no es él. Porque así funciona. Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo se trabaja y luego es que empezamos a ver esas eficiencias importantes en procesos, en digitalización, automatización, pero es necesario empezar del primer nivel de la infraestructura para llegar a que ChatGPT nos haga el currículum del que queremos contratar. Entonces, un poquito ese es el trabajo que hay que hacer con las empresas, ¿no es cierto? De cómo les hacemos entender un tema muy complejo. Yo le aseguro que si usted le pregunta en la calle, yo sé que ustedes a veces lo hacen, ¿qué cosa es inteligencia artificial? De 3 personas consigue 4 respuestas diferentes. Entonces, eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer ahora. Pero entonces, ¿cuáles serían unas recomendaciones puntuales para las empresas para
guardar y salvaguardar los datos tanto empresariales como de los colaboradores? Mira, la primera es educación. Hay que uno, como cuando va a comprar lo que sea, como cuando uno va al súper a comprar arroz, uno quiere saber qué tamaño de grano le gusta y cuánto debe pesar cada grano y cuáles las marcas buenas y las marcas malas. Lo mismo para ciberseguridad. Yo necesito educarme sobre qué estoy comprando, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre nube y on-prem. Que eso es una cosa, un debate que se dio hace 15 años, ya se resolvió cuál es la respuesta correcta y en Costa Rica todavía seguimos pensando si va por nube o va por on-prem. Entonces, la primera es educarse. ¿Qué cosa quiero hacer? ¿Qué debo hacer? Ahora, entendiendo que es un tema complejo y que muchas empresas que no tienen nada que ver con tecnología y no tienen tampoco por qué aprender tecnología, o sea, tampoco es la necesidad. Existen algunas certificaciones que nos resumen todas esas preguntas. Entonces, si yo sé que mi proveedor tiene, va a sonar chino ahorita, me disculpas, pero una certificación que se llame ISAE 3402, es la certificación más avanzada en ciberseguridad hoy día en el mundo. Si mi empresa tiene eso, ya me resolví el problema, que por lo menos el proveedor que estoy contratando sé que funciona bien. Y la última recomendación es evaluar mis propios procesos. Es decir, yo puedo tener una herramienta que es súper segura, pero si yo bajo una copia en Excel y me la llevo en mi celular o en mi correo y se la paso por WhatsApp al planillero y le digo, oye, rebájale 300 colones a Pedro y él entra, ya perdí un poco del hermetismo de la ciberseguridad. Hay un caso muy famoso, y ya con eso no los aburro más, que Facebook tenían pues un sistema súper seguro para sus planillas, etcétera, etcétera, y se filtró la data de todos sus empleados, sus planillas, sus informaciones personales, etcétera. Y cuando fueron a investigar resulta que uno de los, llamémoslo planillero, no es exactamente, pero para el ejemplo, había descargado una copia de la base de datos y la llevaba en su laptop. Y cuando le robaron el carro, encontraron la laptop, abrieron la laptop y en la laptop encontraron información que valía más que el auto. Entonces, a veces es también como nosotros cuando implementamos nuestra herramienta, tratamos de no solamente decirles, vean, acá está el software, funciona muy bonito, sino enseñar a la gente cómo tiene que hacer para no violentar o vulnerar las plataformas. Y así como ese hay un montón de ejemplos, si quieren después les cuento, pero hay unos de sector público aquí que dan miedo. Y es porque nosotros debemos, como parte, es nuestro deber como parte de ser proveedores tecnológicos, de enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Claro. Y no es tan difícil. Don Miguel, creo que también quiero aportar. Y es justamente el tema de la ciberseguridad también nos llega por adopción obligatoria. Actualmente nosotros tenemos clientes en Costa Rica y en América Latina que nos obligan a tener un seguro de ciberseguridad. El seguro se llama error y omisiones. Significa que tenemos que ir a comprar, negociar con una firma de seguros la protección de datos de los candidatos o de las personas que están siendo manejadas bajo esa nómina. Entonces también nos llega desde Norteamérica, generalmente desde ahí donde atendemos los clientes, y estamos obligados a entender qué es ciberseguridad. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos los días hay gente que anda buscando los datos nuestros. Si bien es cierto, no solamente robarnos datos personales, también meterse en nuestras cuentas bancarias y extraer el poco dinero que podamos tener en las mismas. Entonces, la ciberseguridad nos está llegando obligatoriamente, igual que en anteriores ramas del conocimiento, los negocios, estamos obligados, las firmas de reclutamiento, las headhunters, a tener seguros de ciberseguridad para proteger los datos que no son nuestros, sino que son de terceras partes. Es parte de crear esa cultura de ciberseguridad. Como todo, es psicoeducar al cliente interno. Ahorita entender que también es un activo intangible y que tenemos que hacer la cultura que para nosotros en ese momento tal vez no es importante, porque como no lo vemos, no sabemos o tal vez no dimensionamos el problema que hasta eso que puede, no hasta que no estamos en el problema y ahí somos la Coca-Cola que 3 meses no podemos prender la fábrica porque estamos hackeados. Exactamente, no tenemos como ese plan de contingencia que hasta este momento estamos creando a raíz de que ya ha pasado, ¿verdad?, estas situaciones. Entonces ya estamos creando esta cultura de ciberseguridad que me parece que pues estamos empezando, pero vamos bien encaminados. Claro, también don José Luis quiere aportar sobre este tema. Don José Luis, lo escuchamos. Sí, algunas cifras. Mira, yo escuchaba atentamente a Miguel y a los demás panelistas. Cada 39 segundos ocurre un ciberataque detectado en el mundo, según la Universidad de Maryland. Otra,
4 de cada 5 ciberataques se produjeron por el uso de contraseñas débiles o robadas. Nuevamente, el factor humano es la base, ¿cierto?, de poder, de tener que sensibilizar aquello. El 39% de las filtraciones son debidas a la pérdida, ya lo mencionaba, que el computador era más caro que el auto, son debidas por la pérdida del dispositivo. Por tanto, todas estas tres cifras que son bien potentes, tienen en la base una sola condición común, que es cómo somos capaces de sensibilizar, ¿cierto?, a nuestro talento, a nuestros grupos humanos, que no solo tiene que ver con talento, sino que también tienen que son parte de un ecosistema de ciberseguridad que las compañías deben resguardar, sobre todo cuando se trata de postulantes donde accedemos a data privada, personal, ¿cierto?, y donde está la base de seguridad de todas las compañías. Don José Luis, también aprovecho para realizarle esta consulta. ¿Y cómo es que pueden hacer las empresas para generar una integración digital de sus colaboradores? Ya que hay rasgos generacionales, hay muy jóvenes, hay otras personas con más años. ¿Cómo hacer para que haya una homogenización en el conocimiento de las nuevas tecnologías? Aquí se destaca la importancia de la necesaria conexión intergeneracional, a pesar de las diferencias que hoy día existen. Yo soy análogo, de la generación análoga, ¿cierto? Hoy día la generación digital, y en la forma en que estas dos generaciones se van comunicando y podemos abordar en conjunto las problemáticas que existen, ¿no? Existe un valor incalculable de la transferencia de conocimiento y experiencia, sobre todo, que los más adultos les pueden entregar a las generaciones nuevas en términos de la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia de la importancia que tiene de adoptar estas tecnologías con responsabilidad y que se pongan efectivamente al servicio, ¿no?, de las distintas empresas. Estas relaciones intergeneracionales pueden enriquecer la comprensión. Los desafíos actuales ayudan a contribuir y a construir puentes con perspectivas diversas y muchas veces complementarias. Aquí nosotros creemos que hay que recalcar la necesidad que los jóvenes comprendan los procesos y las bases de la acción social, aunque es esencial, ¿cierto?, que esto fomente la innovación. Hoy día, por ejemplo, hay 5 factores que los jóvenes valoran muchas veces en el tema tecnológico. El modelo híbrido llegó para quedarse, no hay duda de eso. El dinero para ellos no lo es todo. Entre el liderazgo hay un crecimiento y las presiones que ellos tienen por alcanzar sus objetivos. Ellos consideran que hay vida más allá del trabajo y la pelea que viene hoy día, creo yo, es la flexibilidad horaria. Hoy día cada vez los jóvenes o las generaciones nuevas lo que apuntan es a obtener mayores niveles de calidad de vida, y en eso las empresas tienen que estar a la altura de ese desafío. También, doña Natalia, ¿qué nos puede aportar sobre este mismo tema de cómo también para que se haga en la misma empresa esa integración a las nuevas tecnologías? Bueno, ahorita estamos trabajando mentorías inversas, que es riquísimo cuando una generación está con otra generación haciendo mentoría de algo que sean expertos, como esto que nos acaba de comentar, o que las otras generaciones manejen súper bien, y no solo que manejen, sino que ya nacieron en eso y es parte de ellos. Entonces es una mentoría que podemos trabajar, trabajamos en cascada también. Todo eso es aprendizaje organizacional. La diferencia entre el aprendizaje individual, que nada más nosotros nos capacitemos aquí y nos lo llevemos. Esto que estamos aprendiendo, después tenemos que ir en cascada a replicarlo a la empresa y que entonces quede en la empresa ese aprendizaje, y sea que quede de la generación que quede, ¿verdad?, quede el aprendizaje dentro de la organización, dentro del sistema. Entonces, lo que más estamos recomendando siempre son estas mentorías, más que venga alguien de afuera y les capacite y ahí quede el conocimiento, no, como entre nosotros mismos podemos estar capacitándonos dependiendo de nuestras competencias y habilidades técnicas o blandas. Y justamente esta mañana estaba en reunión con un cliente, tiene 7 oficinas en América Latina, son más de 300 empleados. Y arribábamos a este tema, ¿no?, porque la directora de Recursos Humanos estaba muy preocupada. Una de las tantas soluciones, y fue la que adoptaron, justamente fue la universidad corporativa. ¿Qué significa? Justamente para hacer cultura sobre diferentes temas, como el de la ciberseguridad, como el de las habilidades blandas, que son las más fuertes, que necesitamos justamente con el personal que está dentro de las empresas, cómo transferimos y cómo ponemos en práctica. Una de las soluciones son las universidades corporativas, que tienen diferentes nombres, pero básicamente es tener la universidad abierta o la escuela de negocios abierta, justamente para que la gente
inicie esa capacitación. La empresa premia, la empresa le dice al empleado, tenés que hacer 6 cursos, eso te va a dar 60 puntos en donde te voy a dar un reconocimiento a final de año. Entonces, la capacitación continua es parte de lo que vemos que las empresas están tomando como un diferenciador para la retención de talento. Claro. Don Iván, yo escucho esto de las capacitaciones, las universidades y todo esto, pero también en estos mismos temas de tecnología, también usted mismo decía, se utilizan palabras que a veces no son tan amigables para alguien que no está metida en ese tema. ¿Cómo hacer para que las generaciones, cualquiera que sea, puedan entender de esos temas sin miedo, sin que sea un repelente, tantas palabras en inglés, porque va cambiando día a día? ¿Cuál es el método para hacerlo amigable? Si se lo aprende, me lo cuenta. Es complejo, porque conforme va avanzando la tecnología se vuelve cada vez más compleja y nosotros, yo soy economista originalmente, no tecnólogo. Entonces, a veces trato como de sacarme el sombrero y ponerme el sombrero del financiero, del gerente, etc. Y los temas al final son, uno quiere tratar de entenderlos, ¿no? O sea, cuando uno revisa un estado financiero, uno sabe qué cosa es un activo y qué cosa es un pasivo y qué cosa es un patrimonio. Uno sabe entender un reporte financiero. Y estamos acostumbrados a que así funciona. Pero cuando hablamos de tecnología, y perdón por las palabritas en inglés, pero yo te voy a hablar de cuál es tu RTO y cuál es tu RPO y cómo funcionan tus contingencias y cuántas nubes tiene, pasiva, activa, arquitectura. Y yo lo que trato de hacer siempre cuando trabajamos estos procesos es de poder explicarlo con ejemplos como más del día a día prácticos o más físicos. Porque el problema con la tecnología es que no existe, o sea, es como un intangible, porque existe allá en algún lado. Y yo sé que cuando yo construí una muralla alrededor de mi casa para que no se metan a robarme, yo la puedo construir de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros y pues en más metros más seguro, ¿no? Y en ciberseguridad no es así. Y lo mismo en tecnología, porque tú puedes hacer una pared muy alta, pero si dejas el cerrojo abierto, se te meten por la puerta. Y es un poquito lo mismo como para tratar de conectar todos los últimos 3 temas que hemos hablado, que nosotros vemos en recursos humanos, porque recursos humanos, o hablando de la generalidad de los gestores, gerentes, jefes, directores, coordinadores de recursos humanos, usualmente son la gente que está más allá de la generación, que está más alejada o estuvo tradicionalmente más alejada de la tecnología, y en muchos casos son la gente que maneja la información más sensible de la empresa. Es decir, es importante la receta de la galleta que estoy haciendo para vender y es importante un montón de cosas, pero también es importante las cuentas de banco de mis empleados. Y también es importante cuántos hijos tiene, quién tiene embargos y quién tiene cónyuges y quién está divorciado. Nosotros tuvimos un caso ahí, yo trato de darte ejemplos pues, de una información que se filtró, no de nuestra empresa, sino a nivel nacional en otro país inclusive. Y esa información fue usada por una serie de malhechores que utilizaron toda esta información para secuestrar a la hija de uno de los gerentes porque sabían su dirección, cuántos carros, la placa de su carro, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta de cómo explicar es más compleja, yo siempre trayendo malas noticias, pero lo que yo buscaría antes es un interés. O sea, yo creo que antes de saber cómo explicar, hay interés. Si me obligas o me pides explícamelo, yo lo primero que trataría de hacer es sin palabritas. Es decir, tú no tienes que saber qué cosa es un RTO, porque tú como cliente, digo, porque ¿qué te importa cuál es el RTO? Yo quiero saber cuándo va a funcionar. Entonces, eso es un poquito la idea de que no podemos ser tan fastidiosos como proveedores de tecnología con nuestros clientes y pretender que nos entiendan en todos niveles. O sea, tú lees una cotización de un software tecnológico, son 18 hojas. Lee un contrato, no sé si alguna vez alguien ha leído los términos y condiciones en Google, que son interminables y básicamente es o los aceptas o los rechazas. Y entonces, sí hay herramientas, sí hay formas, hay generaciones que lo entienden más, que lo entienden menos, pero al final es importante entender que, como lo mismo que te dije la vez pasada, hay que empezar con lo básico. O sea, si yo paso por la oficina de mi gerente de recursos humanos y veo que tiene el pasivo de vacaciones en notitas pegadas en su monitor, el problema es diferente que no entienda lo que es un RTO versus un RPO. Y por ahí es donde yo iría. Don José Luis, quiero escuchar usted qué opina también sobre este tema.
Sí, me quedé pensando en lo que exponía recién, es cómo también somos capaces de perderle el miedo a la implementación de tecnología. Muchas veces los departamentos de personas, capital humano, temen, ¿no? A perder su fuente de empleo porque la incorporación de la tecnología viene a hacer que me reemplacen. Y no, es como paso de lo transaccional a lo transformacional en un momento donde requiero llevar a la compañía a un estado B o a un estado deseado. Y desde ahí me hace sentido todo lo que comenta respecto, por ejemplo, de los activos. ¿Por qué? Porque el funcionario, el trabajador, el colaborador, la forma que tú le quieras llamar, finalmente no se suma o pone resistencias a un cambio que es inevitable, que por lo demás es inevitable, estamos metidos en esto y ya partió, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ellos efectivamente se sumen a este proceso colaborativamente, cooperativamente y co-constructivamente, de tal manera de poder alcanzar ciertos niveles de seguridad, niveles de eficiencia, niveles de productividad, y que efectivamente las personas que trabajan en los departamentos de capital humano se dediquen a transformar y generar acción positiva, más allá que resistencias permanentes a la tecnología que, como dije, llegó para quedarse. Ya es inevitable el retroceso. Estamos en la cuarta revolución digital, ya no hay vuelta atrás. Sí, todos tienen que sumarse. Tienen que ver cómo se suman de la mejor manera también. No sé si te puedo completar ahí Claro. algo exactamente en las líneas de lo que menciona José Luis. Cuando llega una nueva tecnología, sobre todo a departamentos de recursos humanos, pues que es lo que conozco yo, llegan si usualmente encuentras una persona que está súper sobretrabajada, enterrada en trabajo, con un stack así de acciones de personal, porque todas hay que imprimirlas y firmarlas en triple y hacer copia triple. Y cuando vienen los propios gerentes dentro de su compañía y le dicen, hey, vamos a comprar esta herramienta, vamos a implementar esta nueva tecnología que te va a quitar las secciones de personal, lo primero que sucede es una retención. No se puede. La ley dice que hay que imprimirla, es la primera cosa. Después, no vamos a tener la misma seguridad impreso que en la nube. De hecho, nosotros hicimos hace poco un seminario que se llamaba ¿qué es más seguro? ¿Un papelito impreso o un archivo en una nube doble resguardada? Muy interesante. Y entonces, cuando vas y analizas esa situación, tú dices, aquí hay una resistencia que no tiene necesariamente que ver con la tecnología, sino con que la persona piensa que acá termina y la despiden. Y son inclusive, a veces lo vemos en el sector público, a veces en el sector privado, gente que busca cómo complicar aún más el proceso para poder justificar su trabajo y así se enredan en cosas que no deberían estar enredados. Y si la compañía puede generar esa situación de confianza con el gestor de recursos humanos, director, lo que queramos llamarlo, ahí es donde tú le puedes decir, vea, como decía José Luis, pasemos de transaccional a transformacional. Deje de hacer las secciones de personal impresas y ir correteando a la gente que lo firme y pásese a pensar sobre cuál es la estrategia correcta de recursos humanos de su compañía, cuál es el clima, cuál es la cultura. Yo qué sé, preguntas mucho más relevantes para la compañía que le generan además un dividendo mucho más alto a la compañía que estar teniendo las secciones de personal firmadas en triple. Eso lo tiene que hacer la tecnología y lo sabe hacer la tecnología mucho mejor que el humano y hace años, con cualquier plataforma. Lo que sucede es que tenemos que saber gestionar ese cambio y no importa el nivel de empresas, porque parte de lo que decía aquí también José Luis, que las empresas tienen miedo porque es muy costoso, es muy largo, etcétera. Eso ya hace muchos años que no es así. Las épocas que había que comprar un servidor y poner un software que costaba $250,000, eso ya no existe. Todo el mundo pasó a arrendamiento y entonces los costos para... Nosotros trabajamos mucho con sector pyme. Entonces viene una empresita de 20 empleados y te dice, ¿cómo hago para tener? Si yo no tengo $5,000 para un CISO y no tengo $20,000 para estar gastándome en servidores yo necesito, entonces, no, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nos hemos acostumbrado, o las empresas en general a nivel país o región, nos han acostumbrado que es obligatorio, que tienes que tener todo ese presupuesto y equipo y... A nosotros nos preguntan, ¿cuántos ingenieros van a ocupar ustedes de la empresa para implementar su solución? Ninguno. Yo trabajo con el gestor de recursos humanos. Y no es porque Heinsohn o Baker Tilly seamos súper buenos, sino porque es una visión de cómo se implementa tecnología, de repente conectándolo con cómo hago para enseñarle al gerente qué hacer. Deje que los expertos hagan su trabajo
y usted haga el suyo, usted dedíquese a hacer lo que sea que haga. Y nosotros nos encargamos del otro. Oye, solo me gustaría agregar algo muy breve, y cómo somos capaces también de mostrarle al directivo, al gerente, al directorio, que vamos a mover la aguja, que con la implementación de tecnología efectivamente se mueve la aguja, hace la productividad, logramos reducir tiempo y nos dedicamos efectivamente al análisis de la data más que a construirla. Eso es clave, porque muchas veces nos pasa, en Asset hemos visto directores de recursos humanos que están, pero ¿cuánto vale? ¿Pero cuánto cuesta? ¿Pero por qué tan caro? No, hay que mostrarles desde personas, desde capital humano, cómo ahorramos plata, cómo generamos movimiento de la aguja hacia la productividad hacia arriba, cómo disminuimos el ausentismo, cómo se disminuye la rotación, cómo con números somos capaces de explicarle, generalmente ingenieros, ¿no? Los números hablan por sí solos, que los niveles de productividad aumentan. Y cuando eso pasa, se produce un cambio. Ellos adoptan y finalmente terminan, ¿cierto? A veces convenciéndose. Algunos son más difíciles de convencer, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Si fuera fácil, sería para cualquiera. Ahora también quiero hablar sobre los retos de la contratación de las nuevas generaciones. Lo hablé con varios de ustedes en conversaciones previas y bueno, las nuevas generaciones también ustedes consideran, a lo que me han dicho, que piden, y lo decía también don José Luis, que le dan principal importancia al balance vida-trabajo, ¿verdad? Quiero también saber qué consideran de eso. Yo no sé si paso por generación Z o millennial, estoy en ese impasse, 28 años, pero personalmente yo sí veo una importancia en ese balance. Ustedes con experiencia en este campo, me imagino que han visto los cambios también en las prioridades de los trabajadores y también cómo ustedes contratan. Entonces, quisiera iniciar con doña Natalia. ¿Cuál es ese reto de la vida-trabajo que están viendo en las nuevas generaciones? Ahorita que estábamos ahora conversando, ¿verdad? Fuera de cámaras, estábamos diciendo que yo no recuerdo, yo tengo 12 años en esta área, y hace 12 años yo no recuerdo que tuviéramos este desafío de que las personas pongan primero, y está bien, yo no voy a hablar de qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? No voy a entrar en eso, voy a entrar en lo que estamos viviendo ahorita desde el área de recursos humanos. Ponen primero su balance vida-trabajo, ¿verdad? Vida-trabajo. Ya las otras generaciones veían como un fin el trabajo. Estas generaciones es un medio más de todas las otras áreas de la vida. Hay muchas otras áreas, familia, universidades, hobbies, ¿verdad? Esto es un medio más, el trabajo. En las generaciones que esto era un fin, por supuesto que se dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajar. Estas otras generaciones tienen la facilidad de hacer un balance, y eso es lo que le están pidiendo ahorita a las empresas, que tengan dentro de sus culturas este balance. Entonces, el desafío para nosotros es cumplir con las expectativas de ese balance, que realmente seamos una de las áreas más en la vida de ellos y que se haga bien y que puedan continuar después de la jornada con sus otras áreas. Es un desafío. El desafío, por supuesto, de la flexibilidad laboral. Hay puestos en los que, yo no sé a ustedes si les pasa, si no es 100% teletrabajable, no tengo a la persona. Y hablábamos que hay naturalezas de algunos puestos en los que no pueden ser teletrabajables, necesitan estar presencial. Y qué difícil para nosotros darles a entender que por la naturaleza de ese puesto necesitamos que esté presencial y que no cumple con los criterios para ser teletrabajable. Esos son los principales retos que en este momento tenemos, ¿verdad? Que tenemos que, vamos a ver, adecuar todas nuestras estrategias hacia esas modalidades ahorita, no solo de trabajo, sino de vida. Doña Natalia, pero entonces, en esto de que estas nuevas generaciones están marcando la pauta entre el balance vida-trabajo, es decir, antes no existía ese balance, o es que también hay una línea muy delgada entre la ley del mínimo esfuerzo y también el cumplir con mi horario laboral. Esto, lo que te decía, con las nuevas generaciones, tienen muy claro que el trabajo es un área más, ¿verdad? En la vida. Tienen todas las áreas súper identificadas y pareciera que otras generaciones su vida era trabajar. Y para eso se dedican desde que se levantaban
y sin mayor complicación. Si la jefatura, si el patrón no decía, tenemos que continuar trabajando, no había problema. Por eso digo, no voy a decir qué es bueno, qué es malo, voy a decir las tendencias que hemos venido viendo y que me imagino que los que tienen todavía más años de experiencia, más de 15, 20 años, notan todavía aún más la diferencia. Antes podíamos quedar trabajando, sí, está bien, hoy no, simplemente no. Tengo otras cosas que hacer y está bien, porque si estamos dentro de la cultura gestando este balance, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo también. ¿Es una generación entonces que está más consciente como de las leyes que rigen la normativa laboral? Sí, tienen mucho conocimiento de sus derechos, pero también es algo más como, vienen con un propósito social, vienen como con una parte de holística, más integral, entonces que manejan varias áreas y les interesa dedicarse también a otras áreas, ¿verdad? No 100% a trabajar. Claro. Don José Luis también quiere conversar sobre este tema. Sí, yo pienso que va más allá del conocimiento que puedan tener de la normativa, de la legislación laboral, que se la saben, por cierto, eso no, que duda cabe, ¿no? Eso no se pierden. Va más allá, va desde una forma de vivir la vida, es una forma de vivenciar su espacio de juventud, la priorización que le dan a ambientes más bien sociales. Nosotros en Asset tenemos un equipo importante de profesionales que tienen entre 23 y 28 años. No trabajan un minuto más de su horario, no porque no tengan compromiso, ojo, tienen mucho compromiso, pero su compromiso está dado por las horas que permanecen en la oficina o que están en teletrabajo. No tiene que ver con no comprometerse o no jugársela por tu compañía, sino que más bien su propósito de vida está en otro sitio, está en lograr, en alcanzar una completitud de elementos de su vida, no son solo trabajadores, no son solo colaboradores, son hijos, son amigos, algunos nos ha pasado, trabajan 2 años y se van a viajar 1 año y no les interesa la cosa, postergan la maternidad no porque no quieran serlo, sino porque planificadamente piensan que tienen muchas cosas que hacer antes de tomar ese tipo de decisiones que de alguna u otra forma comprometen la vida, ¿no? En definitiva. Así que está en cómo creamos conciencia, por ejemplo, a partir del teletrabajo, de que no estás trabajando en la casa, estás teletrabajando. Y eso también a veces el empleador o los que somos con más experiencia, como señalaban, nos cuesta a veces comprender. Y bueno, y ahí tienes también tú ser capaz de adaptarte a esa generación que nuevamente es un tren que ya partió y que claramente no regresa. También identifiqué con ustedes antes de este foro de que uno de los retos es la poca tolerancia a la frustración. ¿Cómo manejan eso también con zonas de bienestar y de salud integral para los colaboradores, don Miguel? A ver, empecemos primeramente, Tatiana, que el viaje del candidato y el empleado a las empresas es muy diferente al pasado, ¿no? Antes aplicaban por medio de algún periódico, por La Nación, veían una posición y mandaban el currículum en papel a la oficina. Hoy todo entra por redes sociales. Hoy todo entra por LinkedIn, por ejemplo, o por alguna referencia personal. El candidato a las posiciones tiene que tener una historia de progreso dentro de las empresas. Hay que contarle una historia. Nosotros actualmente llevamos cerca de 250 vacantes en América Latina desde Costa Rica. Y a todas las empresas clientes les decimos, ¿cuál es la historia fascinante? ¿Qué le podemos decir a ese candidato de cómo va a ser su vivencia, su cultura dentro de la empresa? Y las empresas se nos quedan mirando. Es que justamente es esa atracción, es esa historia, ese desenvolvimiento que va a tener lo que hay que dibujarle a esos candidatos. E igualmente, ¿cuál es la cultura de trabajo? ¿Cuál es el día a día? Nosotros tenemos, y es un ejemplo similar al de José Luis, colaboradores que se han ido a Europa, pero no han renunciado. Porque ahora con la tecnología pueden estar en Europa. Tenemos una colaboradora que tiene un novio en Italia y ella trabajó desde Italia, con diferencia horaria con nosotros, y fue excelente. Tuvimos los mismos resultados de que si ella estuviera sentada aquí en la oficina en San José, porque la tecnología hoy lo aprende. Ahora, el tema del equilibrio vida-trabajo es no negociable para la generación actual. Estamos hablando que ahora cuando vamos a atraer talento, lo tenemos que buscar geográficamente cerca de la oficina, en el caso de que tengan que ir al lugar de trabajo. Si no, tenemos que
negociar con la empresa de que no vayan a trabajar 3 o 2 veces por día, sino decirle a la empresa que si puede estimular un día de trabajo únicamente en la oficina. Y definitivamente, como lo hacemos aquí, quienes estamos en reclutamiento, hay 2 condiciones que hoy el candidato está pidiendo y que a veces no es negociable, que va justamente al balance vida-trabajo. Número 1, quiero trabajar desde mi casa 100%, a pesar de que me están aumentando el salario, no estoy dispuesto a salir de la puerta de mi casa. Y el segundo, seguros de gastos médicos privados. Quiero estar protegido yo y mi familia de que una empresa privada, que un hospital privado va a recibir mi familia en caso de que nos enfermemos. Esas son las 2 condiciones que le decimos a las empresas americanas. Si las tiene, es excelente. Si no, vamos a tener que trabajar todavía más en el proceso de explicarle al candidato cuáles son esos componentes que va a hacer que ellos tengan una muy buena vida en este nuevo empleador. Así que vemos a las empresas compitiendo el día de hoy por dar clases de yoga, por dar clases de mindfulness, clases de reflexión, llevar al doctor a la oficina una vez por mes. Masajito. ¿Por qué? Masajes, exactamente. Viajes a alguna isla aquí en Costa Rica. Quiero tener mi día libre el día de mi cumpleaños. Nosotros hemos enumerado en Costa Rica cerca de 60 incentivos que actualmente las empresas le están dando a sus colaboradores a razón de retenerlos. Y no hay nada seguro porque las personas están cambiando constantemente su manera de pensar. Y esa también es otra consulta, porque distintos estudios han dicho que la generación Z no dura más de 2 años en su puesto laboral. Y aún así le están dando a algunas empresas todos estos incentivos. Entonces, don Iván, también lo quiero escuchar a usted sobre este tema. ¿Qué opina si lo ha visto de esa manera? ¿Cómo bueno, retener les ese puedo talento? contar dos perspectivas. Henson tiene 1000 empleados y teníamos 4 edificios donde esta gente iba a trabajar todos los días. Después de la pandemia nos quedamos con 2 pisos en un edificio y desarrollamos una app, y entonces si tú quieres ir a la oficina, entras a la app y tienes que reservar como un espacio de trabajo, y tú, que eres un consultor que entró ayer a la empresa, puedes estar trabajando al lado del director general de la compañía, y 13 mesitas más allá está trabajando el presidente de la compañía. Entonces hay una democratización absoluta en el trabajar, porque antes, no sé si te acuerdas, pues, ¿no? La oficina grande, con el escritorio ese inmenso, donde no había nada, la silla de miles de dólares de cuero. Mucho de eso se extinguió. Y a mí me hizo mucha gracia cuando empezamos a trabajar fuerte con Baker Tilly, que es un poquito más pequeña, que tiene la misma visión, que cambiaron y democratizaron las accesos y todas las oficinas se ven más o menos igual. Pero yo le trataría de dar un poquito la vuelta para que los que nos están escuchando se puedan llevar a una perspectiva, digamos, diferente de qué tiene, porque hay un montón de empresas, sobre todo las americanas, multinacionales, algunas zonas francas, que ya vienen con eso, o sea, que vienen y dicen, yo tengo que darle a mis empleados X, Y, Z. Pero pensemos en esa empresa nacional que vende textiles, mochilas, alfombras, yo qué sé, que toda la vida trabajó presencial, y Costa Rica tuvo el regreso a las oficinas más rápido de toda América, incluido Sudamérica y Centroamérica. Es decir, al costarricense rápidamente le dijo, esto no es para mí, regresa, yo te quiero ver acá, te quiero ver enfrente mío. Entonces quedamos con una Costa Rica como fracturada, donde hay un montón de empresas tecnológicas internacionales, etcétera, donde el trabajo es teletrabajable o es posible de funcionar de forma híbrida, a un montón de empresas que no son teletrabajables, porque el que opera una máquina tiene que ir a operarla ahí. Entonces, nosotros cuando trabajamos un poquito con las compañías, lo que tratamos de darles a entender es cuáles son esos procesos a la interna que ellos deben tener para poder manejar ese balance. O sea, ¿cómo haces tú, por ejemplo, para ser una empresa más transparente? Que es hoy día un tema súper complejo, y lo hablábamos. Te voy a poner un ejemplo pues ridículo, pero es el que se me ocurre. Cuando uno necesita un certificado salarial porque va a sacar una hipoteca o porque va a hacer un trámite en el banco, tengo que esperar 2 semanas hasta que me lo entreguen, porque yo voy, le mando un correo a la de Recursos Humanos, la de Recursos Humanos me dice, no, yo no los hago, sino que los tienen que hacer el BPO, el operador de afuera, entonces se los pide, el BPO tiene 1 semana de respuesta, te lo entrega, de ahí lo tiene que firmar el gerente lo ve y dice, no, esto está mal, corríjalo, entonces otra semana más,
Y yo lo que necesitaba era sacar un préstamo personal en el banco ayer. No lo necesito en 2 semanas, lo quiero ya. Y es parte del cambio generacional de cómo hacemos para que estos procesos, y además genera mucho desgaste porque el empleado no entiende por qué hacer un PDF demoró 2 semanas. Esto debería demorar 5 minutos. Y ahora, no, o sea, antes la gente entendía el cuento, que no, que tiene que ir el mensajero a traerla. La gente te dice, no, pero usted me lo puede poner en mi WhatsApp ya. O sea, la estoy llamando, estoy en la puerta del banco. Exacto. Y necesito mi PDF. La chica me lo está pidiendo y lo necesito ya. Entonces, yo soy muy muy activista de las soluciones fáciles, simples y cortitas. Que son me gusta. Lo que pasa es que yo te podría dar una cátedra de cómo se digitaliza una empresa y cómo se transparenta y no sé qué. Pero a veces ese cambio chiquito de decirle al empleado, vea, le va a poner un portal para que saque usted su constancia solito, no cuesta nada, porque en términos económicos es nada. Y listo, abriste tu empresa a un poco de gente de una generación que antes no estaría dispuesta a trabajar donde ti, porque si no, tú eres una empresa local y prefiero irme a trabajar para uno de Zona Franca que tiene un chipcito y una app y ahí está todo. Entonces, un poquito para que aprendamos los nacionales de quién es, además de quién es nuestra competencia, ¿no? Porque las empresas nacionales aquí compiten con todos, con los que están en Zona Franca y con las multinacionales y con una serie de compañías que vienen con prácticas supremamente robustas que nosotros, no voy a decir que debemos igualar, pero por lo menos conocerlas para poder ofrecer algo diferente. Claro, los escuchaba hablar sobre los incentivos, pero entonces, ¿cómo retener a ese personal, a esas nuevas generaciones, que aún así con incentivos se van a los 2 años? Esta generación Z no se queda en ese puesto y hay una alta rotación. Don José Luis, además de los incentivos, ¿cuáles podrían ser algunos métodos o algunas herramientas a utilizar? O sea, yo creo que el liderazgo centrado en la persona, liderazgos situacionales, ya se requiere de líderes un poco más, un tanto más elaborados, ¿no? Y que requieren invertir tiempo en las relaciones, en la relación que genero, son más bien relacionales. Fortalecer el trabajo en equipo, por cierto, gestionar estos conflictos intergeneracionales, que no me dé lo mismo que la señora que lleva 30 años en la compañía, ¿cierto? Afecte los procesos con gente nueva y los nuevos que también respeten, ¿no? Y que aprendan y que entendamos que tenemos que convivir. Apostar por la innovación y la creatividad, generar aplicaciones. Por eso yo creo que la inteligencia artificial, que es el tema que nos convoca finalmente, como también vamos creando programas a través de montarlos en el LMS, realidad virtual, realidad aumentada, incorporar cosas que les sean más atractivos a los jóvenes, por cierto, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Comunicar en forma positiva, de alguna manera también tienen que entender o tenemos que ir comprendiendo esta necesidad de acercamiento y que aprender y aceptar que también nos van a durar poco tiempo. Entender aquello, no, eso vamos a aprender a vivir con eso. No creo que sea, en mi percepción, no creo que sea algo muy distinto en el futuro. Se van a seguir yendo, porque su naturaleza es así, y tenemos que aprender a entenderlo y aprender a ver cómo resolvemos esos problemas como compañías. ¿Y cómo manejarlo entonces? Porque eso significa que cada cierto tiempo, de manera muy cercana, hay que capacitar nuevo personal. Hay que dirigir nuevas fuerzas en eso. Don Miguel, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué estamos viendo? Hay que ver mucho el tamaño de la empresa. Si es una empresa de 20, 30 colaboradores y de un sector en donde hay difícil crecimiento, posiblemente ahí la salida de los colaboradores va a ser mucho más robusta. ¿Qué están haciendo las multinacionales para retener al personal ante otras multinacionales que están llegando? Pasantías fuera del país. Estamos viendo mucho que los empleados del área financiera, el área operativa, en donde sus casas matrices están en los Estados Unidos, son llevados por 3 años para mantenerlos. Les dan la experiencia internacional, los capacitan para que vayan a negociar, aprender de cómo es la administración y la gestión de negocios en otros países. Hemos visto gente que se va a Sudáfrica, otros se van a Europa, inclusive tienen 5 años en Europa. Eso es una manera justamente de retener ese buen talento que las empresas saben que pueden ser movibles. Es lo que llamamos el talento líquido, ¿no? Talento que hoy no está en un solo lugar, puede estar en cualquier otro lugar a partir de esas habilidades que tengan o su manejo emocional muchas veces, ¿no?
Y hoy es difícil retener. A mí me causa gracia porque hace 10 años justamente, nosotros nacimos hace 12 años al mercado, era el currículum y el currículum eran 15 era el descriptivo, 15 puntos y la mayor parte, 80% eran temas técnicos, de habilidades técnicas, de capacidades y competencias técnicas. Hoy por hoy, los perfiles que recibimos son si acaso 5 o 6 cuestiones técnicas y el resto, 10 o 12, son habilidades blandas. Trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad al cambio, cómo gestiono el moverme. Entonces, algunas empresas son más exitosas que otras, dependiendo, número uno, quién los está liderando. Si el líder entiende por dónde es que está pasando el tema. Sí tenemos un gran reto, y es el reto de la salida de empleados, en donde la ciberseguridad, la inteligencia artificial, no está adaptándose a la cultura que la alta gerencia quiere. Y es eso, justamente, hoy por hoy nosotros cada vez que hablamos con la empresa, hablamos más de temas culturales. ¿Cómo es un día trabajando aquí? ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo es el carácter del jefe, del supervisor, de la directora, de la gerente de esta unidad de negocios? Estamos hablando de temas que antes nosotros no abordábamos con una empresa, justamente para tratar de que ese colaborador contratado se quede el tiempo más largo posible, pero eso, como bien lo dice José Luis, no se puede garantizar, no se puede garantizar. Que de hecho don José Luis también toma la palabra porque quiere aportar sobre este tema. Es que un solo ejemplo personal, discúlpeme la autorreferencia. Mi hija se fue de vacaciones y me dejó a cuidado su perrito. Y no lo quise dejar en la casa porque me daba miedo que le pasara algo al perro. Prefiero morirme yo antes que el perro. Eso solo se lo puedo mencionar. Lo traje a la oficina. Ustedes no se imaginan el impacto que tuvo en las personas que trabajan con nosotros que la mascota anduviese, es un perrito de este porte, que anduviese dando vueltas. Entonces uno se da cuenta de lo que motiva a generaciones tan distintas a la mía, por cierto. Entonces uno va leyendo y tiene que ser capaz de leer esos contextos, abrirse, generar campañas solidarias que afecten a otros y cómo eso también se van concatenando esfuerzos, virtudes y, por cierto, clima, va favoreciendo los climas, ¿no? Lo de ser pet friendly hoy día es... No me imagino un café que no reciba mascotas, o una línea aérea, lo que pasa cuando no recibe mascotas en sus vuelos. O sea, el efecto nocivo en términos de imagen que genera. Por lo tanto, leer esos contextos modernos o que son más actuales y donde los jóvenes suscriben, son militantes de la causa. Los temas de género, de inclusión, son elementos que están en la base que para nosotros probablemente eran tan lejanos, pero hoy es impresentable no considerarlo siquiera en el relato. Entonces, si te fijas, ir sensibilizando respecto a esos temas también va haciendo que las organizaciones retengan su talento. Si mi compañía es orientada a la inclusión, si mi compañía favorece el género, la igualdad de género, si mi compañía favorece el equilibrio salarial, si mi compañía favorece la conciliación vía familia, por cierto, tengo menores posibilidades de que se vayan. Insisto, yo creo que en algún periodo se van a ir igual, pero van a tardar un poco más, ¿sí? También identifico que uno de los retos también es ponerle retos a este personal que ven el techo a veces un poco bajo y ya cumplí las metas, entonces ya voy a ir a buscar otro trabajo. ¿Cómo ponerle retos también, doña Natalia, a las nuevas generaciones? Hay organizaciones que son muy planas y que por la naturaleza de su organización tal vez no podemos ir hacia arriba y escalar y promoción hacia arriba. Yo les explico que siempre podemos hacer un crecimiento horizontal, para eso la capacitación. Entonces podemos tener, pareciera que también a las generaciones actuales les retiene las universidades corporativas, la capacitación constante, la actualización constante. Entonces podemos tener también, abrir el panorama, que no solo el reto es estar creciendo, cambiando de puesto, sino las constantes actualizaciones que podemos tener de manera horizontal. Eso le retiene al personal. Una de las principales formas que nos dicen que ya quieren renunciar es porque se sienten estancados. Esa palabra típica, es que ya me siento estancada. Bueno, también ahora tenemos esto que mencionaba de los proyectos sociales. Pareciera que estas generaciones también les retiene culturas que tienen proyección social, que tienen propósito social, y entonces también una retención es, ok, estamos creciendo aquí a lo interno, nuestra rentabilidad, además, ¿qué podemos hacer por la parte social, por el ambiente, por los animales, por las personas?
ese tipo de programas, extras, comités, programas para los colaboradores les puede retener. Eso es crecimiento también. Y un crecimiento para ellos muy importante, ya no es solo crecimiento laboral, sino qué tanto esta empresa invierte en mí como crecimiento personal, que es la famosa ahora experiencia del empleado. Así como tenemos la experiencia del cliente y que no es solo ir a comer sushi, sino es aquella experiencia de comer sushi, ¿verdad? ¿Qué experiencia tengo yo como colaborador en esta empresa? Y es la cultura que estamos haciendo de experiencia al cliente interno, y eso también le retiene mucho. Ese es el reto para nosotros, la marca empleadora, pues son retos que ahorita todos estamos trabajando, que si bien conocemos que en algún momento se van a ir, pero que tengamos esta experiencia del cliente para que de boca a boca tampoco nos cueste tanto estar haciendo estos planes de sucesión, ¿verdad? Porque si no nos va a costar demasiado atraer al personal, no solo retener, sino también atraer, que es la otra tarea. También le quisiera preguntar a don Iván, ¿cuántas personas y cuáles perfiles se necesitan en los departamentos de recursos humanos? Por lo general. Qué pregunta más compleja. Y como siempre la respuesta es depende. No es lo mismo una empresa de 1000 empleados que una empresa de 10 empleados. No es lo mismo una empresa que tiene un giro, por ejemplo, muy rotacional, no hay mucha rotación, versus empresas donde los mismos empleados son los mismos todo el tiempo. No es lo mismo una empresa que paga bien versus una empresa que paga mal. Yo, más que cantidad de gente, hablo de las funciones principales que debe tener un departamento. Hay departamentos que tienen 20 personas, hay departamentos que tienen 2. Y no necesariamente la de 20 funciona mejor que la de 2. De hecho, es una de las cosas que hablábamos al inicio con todo esto de la digitalización y como personas, todos nos llevamos siempre a pensar que entre más mejor. Entonces, si tengo una nueva función o voy creciendo, necesito otra persona más y otro asistente y otro. Y ahí es donde nosotros un poquito diferimos con ese pensamiento. Entonces, lo primero que tenemos como función es alguien que maneja todo lo que tiene que ver con los procesos de la compañía para afuera. Selección, reclutamiento, contratación, cómo ingresa la gente, no solamente, sino cómo ingresa a la compañía, cuál es mi paquete de inducción si es que existe, no solamente monetario o capacitacional, sino cómo guío a la persona desde... Porque uno de los efectos secundarios de la inteligencia artificial y de la digitalización y etcétera es que podemos llegar a una situación en la que nos volvemos inhumanos, de que el empleado chatea. Yo tengo un cliente que tiene un chatbot de selección. Entonces el aspirante chatea con un chatbot, el chatbot se conecta con nuestro sistema de selección y reclutamiento, él selecciona, hace la terna automática y el software te dice contrata el primero, el segundo y el quinto. Y entonces ni siquiera lo llaman, le dices empieza a trabajar el 3 de marzo. Y esa situación a veces, pues hablamos tanto de lo difícil que es retener y lo difícil que es presentar una buena cultura. Si ya empecé así, ¿cómo termino? Entonces la primera función es alguien, a mi gusto humano, que dirige todo ese proceso de cómo ingresa la gente a la compañía. El siguiente plano tiene que ver con cómo desarrollo a la gente en la compañía. Y ahí va todo lo que hemos hablado ahorita. Capacitación, bienestar, quién verifica esos planes que se cumplen, gestión de desempeño, encuestas de clima, todo ese enredo, lo que sucede en el día a día. Y la tercera función tiene que ver con cómo se retira la gente de la compañía, cómo desvinculamos a la gente. Vieras la cantidad de compañías que se olvidan de esa parte, que piensan que el final de la desvinculación del empleado es despedirlo. Chao, agarra tus cosas y vete. Cuando en ese proceso hay un momento que tienes que ser muy experto para poderlo encontrar, donde yo puedo conseguir información única para la compañía, que solo lo puedo conseguir en ese momento desde que la persona me dice me voy o vete, hasta que la persona se va, donde yo tengo una ventana de tiempo para conseguir un montón de información que pueden explicar problemas de retención, de rotación, de clima, de acoso, 1000 cosas menos agradables para este foro que podemos descubrir en esa ventana. La famosa entrevista de salida, pero con contenido, o sea, ahí les puedo contar algunos ejemplos tétricos que hemos escuchado, pero es eso de tener un proceso ordenado de cómo se retira la gente. Luego, otra función que a mí me gusta mucho cuando está dentro de recursos humanos y no tanto dentro de contabilidad, tiene que ver con toda la gestión de la planilla. Y no porque la gente de recursos humanos sean grandes calculadores o grandes contadores, sino porque la planilla debe ser humana.
yo que soy un empleado, si me pagaste mal, significa que yo no puedo cumplir con mis obligaciones en casa y que mi esposa se molesta conmigo porque ¿por qué te pagaron menos? O sea, hay toda una situación que sucede en mi familia cuando mi empresa no me paga bien o cuando mi empresa no me paga lo justo, o como querramos llamarlo. Entonces, a mí me gusta mucho cuando Recursos Humanos es el que se encarga de eso porque es más humano, porque se fija que hay un empleado que siempre ganaba 500 y ahora está ganando 200. ¿Qué pasó? Entonces, de repente es un error en el sistema y que alguien metió un 0 y yo podría pagarlo porque pues el sistema me dijo y lo pagué. Y lo último, que creo que es lo más importante, o sea, todas estas funciones son técnicas operativas, como querramos llamarlas. Hay una función que va por encima de todas estas funciones que nos tendemos a olvidar cuando construimos departamentos de recursos humanos. Y es ese mano derecha del gerente para construir, o de las gerencias, para construir nuevos puestos y para entender si la gente que tengo está adecuada a lo que yo necesito. Porque, ¿te acuerdas que empezamos al inicio y dijimos que la gente de recursos humanos está sobretrabajada, aburrida con trabajos repetitivos y operativos? Esta función de apoyo es el que va y le dice al gerente, oye, tú tienes 3 tipos que trabajan ahí en la bodega y yo sé que ese de ahí sabe escribir código en Java. Pero está en la bodega porque lo contrataste hace 10 años y es el bodeguero. Y entonces ahí es donde tú dices, vea, ¿por qué no nos lo llevamos a que escriba la nueva app de la compañía y traemos otro bodeguero? Pero cuando estamos ocupados en el día a día, es imposible. O sea, aunque tengamos 20 personas en recursos humanos, no hay nadie que su trabajo sea pasar y pulular por las zonas de la compañía y entender. Y yo creo que eso es lo más valioso. Porque en el momento en que yo logré identificar que hay una persona que sus calificaciones, intereses, deseos, etcétera, etcétera, no concuerdan con lo que necesita la compañía en ese puesto, porque seguro que el bodeguero llega al tiempo y mueve las cosas y todo bien, pero si yo logro identificar que hay una disparidad en el match entre lo que él tiene y lo que yo necesito, ahí es donde genero toda la resolución de los problemas que estamos hablando ahorita. Retención, cómo hago que la persona esté más comprometida, que pueda trabajar desde la casa. Y eso lo identifico por medio de las nuevas tecnologías, entonces. Pues yo tengo que decir que sí, porque hay un montón de formas tecnológicamente de saberlos. De repente te lo cuento con una historia, como para no hacer mucho enredo ahí. Nosotros tenemos un montón de ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, los ingenieros tienen una serie de trabajos que tienen que hacer. Tienen que desarrollar una cosa, escribir una cosa, revisar otra cosa, etcétera, etcétera. Siempre están muy ocupados, sus horas son muy costosas, entonces las jefaturas tienden a decirle al ingeniero, tú concéntrate en lo que estás haciendo y no hagas ni 1 milímetro de por fuera. Y entonces llega el momento de las famosas encuestas de clima organizacional, y nosotros a lo interno de la compañía se hacían en unas encuestas como en Google Forms tecnológica, ¿no es cierto? Entonces se manda una encuesta que tiene como 18 hojas, donde te preguntan si estás cómodo, cuál es la cultura, cómo lo ves, tienes que contestar, es interminable, bien insoportable, yo las he llenado. Y uno dice, ¿y para qué estoy llenando esto si igual nada cambia? Entonces, más bien cuando llega la encuesta de clima me pongo furioso porque encima tengo que gastarme 2 horas o 1 hora ahora en responder esto. Entonces, ¿qué hizo este chico que era un programador? Agarró y pidió permiso a su jefe para desarrollar algo diferente para clima. ¿Y qué hizo? Desarrolló un software que tiene que ver con análisis de texto, donde él te pregunta una vez a la semana, al mes, al día, lo que sea, alguna pregunta que tiene que ver con clima. Entonces, en lugar de zamparte los 20 hojas, te pregunta, ¿tú crees que tu jefe justo en sus acciones? ¿Y cómo te lo pregunta? Te lo pregunta por Teams, por la herramienta que usas para trabajar. Entonces, te llega un mensaje que te dice, ¿tú crees que tu jefe justo con tus decisiones? Y no es gradúe del 1 al 5, ni nada, texto libre. No creo que mi jefe justo con mis decisiones porque me para llamando después de mi horario laboral. Y el bot te dice, ok, gracias. ¿Y por qué lo hizo el desarrollador? Porque él dijo, si yo quisiera responder a una pregunta de clima, así es como me gustaría responderla. Hoy día esa herramienta, no solamente que es parte de nuestro producto de miles de clientes, sino que fue la herramienta que recibimos nosotros. Porque era un producto y el ingeniero es un ingeniero súper de primera, pero no te puedes imaginar el impacto en la vida de este chico cuando le dijimos, lo que usted desarrolló en su tiempo libre va a ser parte del producto de Heinsohn. Y ahí resolviste todos los problemas. No va por el salario, no va ni siquiera por las condiciones laborales, porque el chico desarrollaba esto muy por fuera de sus horas, en la noche. Es ese reconocimiento, ese me dejaste desarrollar algo a mí, lo que yo quería hacer,
me diste ese espacio para que yo descubra y conozca cosas nuevas y que no haga solamente, ni siquiera era un ingeniero que podría estar trabajando en otra área de la compañía que no tiene nada que ver con recursos humanos, pero simplemente a partir de una necesidad que él encontró decidió desarrollar algo y a partir de ahí ya él vuela. Entonces, como para tratar de responderte a la pregunta anterior, nosotros debemos ser lo suficientemente capaces como empresas para entender que por ahí va y que no va por decirle, vea, le voy a dar el aumento nacional salarial fue del 3.14, entonces yo le voy a dar 5. Ahora usted se debe quedar conmigo todo el año, porque no, eso no tiene impacto. Hay una teoría en recursos humanos que se llama la teoría de XY, que dice que básicamente que todas estas cosas higiénicas, así la llama la teoría, realmente no nos motivan, simplemente evitan que nos desmotivemos. Y es diferente, no es estar desmotivado que estar motivado, no es lo mismo. Entonces, yo necesito que me paguen bien para poder empezar a estar motivado. Pero si me pagas un montón, no voy a estar súper motivado. O sea, don Iván, ese reconocimiento que usted mencionaba en ese caso del bodeguero, también hace que se retenga un personal calificado. Por supuestísimo. Este chico es un caso real de una compañía que es cliente nuestra. Es un caso real y no, hoy día, ese bodeguero, que hoy día es desarrollador senior de Java, es el mejor desarrollador que tiene la compañía. No existe un desarrollador más comprometido que este man. Porque dijo, wow, me dieron la oportunidad, yo no tengo estudios formales en ingeniería, pero nadie escribe mejor código que él. Entonces, donde nosotros sepamos, donde nuestro personal de recursos humanos esté lo suficientemente descansado, por usar la palabra, y pueda liberarse a atender este tipo de cosas, ahí es donde vamos a tener lo que decía José Luis, de mover la aguja y que la tecnología le haga las acciones de personal, y ahí es donde vamos a tener más productividad, más retención, más transparencia, menos costo, y ahí ya no ocupo un ejército de gente en el Departamento de Recursos Humanos. Sobre este mismo tema también le vamos a dar la palabra a don José Luis, lo escuchamos. Sí, solo un datito muy breve. Está estudiado, la motivación por dinero, por remuneración, dura 45 días. Yo no termino de gastar mi primer salario cuando ya voy a querer más. Y eso es ilimitado, ya hay miles de teorías respecto a eso, pero no dura. Así que o somos capaces de motivar y enganchar por otros motivos que no sean los salariales, o estamos condenados a un fin no muy grato, ¿verdad? A propósito de lo que señalaba recién. Claro. Solo para completar, cuando le das la vuelta, en cambio, y le pagas mal o muy mal a tu empleado, recibes exactamente el efecto opuesto exponencial. Si tú le pagas mal a tu empleado, le puedes dar todos los cursos de yoga que quieras, pero no hay cómo motivar a una persona que tiene hambre, para decirlo en el sentido más básico de Maslow, de que alguien que no cumple con sus necesidades básicas, digamos, si yo tengo una persona que debería ganar 1 millón y por la razón que sea logro que gane 500, no le estoy haciendo un favor a la empresa. Aunque le estoy ahorrando el $500,000, no le estoy haciendo un favor a la empresa. Porque lo que tengo es una persona que viene a trabajar incómoda, equívoca, sin ganas de trabajar, sin compromiso, aún así que le deje ir a hacer clases de yoga todas las tardes. Claro. Voy a retomar la misma pregunta que le hice a don Iván, que consiste en cuántas personas y cuáles perfiles se requieren, se necesitan en los departamentos de recursos humanos. A ustedes dos, vamos a empezar con doña Natalia. Bueno, ¿cuántas personas? Depende de cada empresa, ¿verdad? Será más bien tareas, las tareas que debe asumir ahorita recursos humanos, perfiles que estén enfocados en la inclusión, diversidad y equidad. Es una tarea que tenemos que trabajar ahorita en recursos humanos. Por supuesto, el generalista, la persona que esté en contratación, reclutamiento. Voy a decir varias, que a veces puede ser solo 1, 2, como decíamos, ¿verdad? O dependiendo de la empresa y de los recursos, puede tener una para género, otra para inclusión, otra para compensación y beneficio. Pero recursos humanos en este momento, lo más importante, más allá de los perfiles y más allá de esto, es que cambia administrar solo personal a través de una planilla o a través de controles y supervisiones, a ser un socio estratégico de la organización. Somos ese socio estratégico en que acompañamos
en el personal, que este personal cumpla con estas competencias, para que con estas competencias logremos estos objetivos y me lleguen a la visión que como organización tenemos. Entonces es proveerles de este personal con estas competencias, con este recurso que tenemos tecnológico, de tiempo, hablando de flexibilidad. Entonces, más allá de responderte cuántas personas ocupamos, es qué tareas tenemos ahorita que velar en el departamento, y es sin duda todas estas desde proyección social, inclusión, y lo que te decía ahorita de que sea un trabajo con propósito, un trabajo con proyección social, es lo que ahorita Recursos Humanos se está enfocando muchísimo. Es este HRBP, este socio estratégico que estamos trabajando muchísimo ya desde tiempo atrás en Recursos Humanos. Don Miguel, ¿coincide o qué más viene por decir? Sí, hay un reto que tienen las empresas, sobre todo las empresas familiares o empresas que consideramos pymes, ¿no? Es 40, 50, menos de 100 empleados. Créame que hay empresas de 100 empleados que no tienen gerente de recursos humanos ni nadie que los vea. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible? Pero lo maneja el esposo del dueño. La esposa del dueño lo maneja, o una de las hijas que estudió psicología o recursos humanos es lo que lo maneja. Y es ahí donde entramos a un tema crítico en las organizaciones, que los departamentos de recursos humanos y los directores y gerentes tienen mucha queja. Es cuando la posición y las funciones no son tomados para toma estratégica en la junta directiva. Y es un reto que estamos viendo y que es ya de vieja data, pero que está cambiando mucho, ¿no? Generalmente el dueño de la empresa, lo que le dice recursos humanos no lo toma en cuenta. Sencillamente vemos que el gerente está para efectos operativos, para contratar, pagar la planilla y despedir gente. No está para hacer censos de clima, evaluación de desempeño, análisis de compensación y beneficios para ver si mis colaboradores están ganando bien en la competencia. Y son esas empresas donde justamente hay mayores niveles de salida de empleados. Es justamente donde el empleado sale y empieza a hablar mal de la empresa. Para eso ahora están los programas de outplacement, que estamos viendo un crecimiento alto. El programa de outplacement básicamente es optimizar currículum, optimizar redes sociales, hacer mejor mi marca personal, aprender a contactar empresas y negociar un buen salario que la empresa le paga a una firma consultora externa o a un consultor externo para que esa persona que ha sido desvinculada no quede mucho tiempo trabajando sin empleo. Eso es parte de la cultura que hay ahora. Entonces yo no lo daría por el número, sino por las funciones y sobre todo, y voy siempre aquí, cuando se habla de discriminación laboral, que no contratan a personas de más de 40, 45, 50, ¿quién tiene la culpa? Que es una pregunta, ¿quién tiene la culpa? Bueno, mi opinión es el liderazgo dentro de la empresa, la que no lo permite. En sociedades norteamericanas como en Estados Unidos, las multinacionales fijan un porcentaje de contrataciones para gente mayor de 50, 60 años y gente de color, inclusive, o gente de otros continentes o hispanohablantes también. En América Latina todavía no hemos llegado a eso, todavía no. Todavía no vemos, e inclusive por ahí hay algunos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que van a tratar de que las empresas estén obligadas al menos a contratar que un 10% de su planilla tenga exención de impuestos como un beneficio, pero eso todavía está entrabado ahí. Es una manera de cómo construir una cultura diferente adentro de las empresas, independientemente, Tatiana, si la empresa tiene 3 personas en recursos humanos o tiene solamente una persona. Y otra cosa que está tomando mucho auge son los partners de negocios, los famosos HR Business Partners, que hoy están de loca moda y están siendo muy solicitados por parte de la empresa. ¿En qué consiste? Que básicamente es un gerente de recursos humanos, pero para un departamento, para una unidad de negocios en particular. Entonces vemos empresas en donde... Hay mayor cercanía entonces. Hay mucha más cercanía, exactamente, pero es una figura que toma relevancia en el mundo corporativo, no en las empresas familiares. Sí, que impacta en el negocio. E impacta en el negocio. Tiene inclusive metas económicas a partir de la gente. Los KPIs. Tiene metas de que no se le vaya a la gente, lo que llaman el attrition en inglés, que no suba a más del 15%, el 10%, pero hay empresas, por ejemplo, como centros de llamadas o call centers, que las salidas son del 50%, que eso es altísimo para cualquier estándar en cualquier empresa, ¿no? Y ese es el dolor que están teniendo las empresas en esos sectores. Entonces, como yo dije al inicio, ¿no? Estamos viviendo un maremoto, una incertidumbre total en lo que es la
administración del talento humano con sus generaciones, sus maneras de pensar, su manera de ver la vida y qué quieren hacer, versus lo que las empresas están ofreciendo. Y en eso, yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Claro, también veo que menciona este punto de que las empresas pequeñas familiares son a las que les cuesta de mayor manera retener el talento por esa carencia de un departamento de recursos humanos. Siempre pasa así porque vemos también empresas que llevan toda la vida y son las mismas pequeñas de siempre, pero conocidas. Entonces, ¿cómo manejar ese balance para tener esa esencia de mi empresa en la que quiero que todo sea familiar, pero también para que venga esta persona externa y pueda mantener un buen recurso humano, un buen clima organizacional? Muchas veces es una conversación de negocios. ¿Cuánto estoy perdiendo yo en el negocio o en la venta de productos y servicios por no tener el cuadro correcto, los pasajeros correctos, sentados en el bus correcto, en los asientos correctos? Y es por eso que existen diferentes alternativas, como medir las cargas de trabajo, como medir la compensación y los beneficios, como medir la cultura organizacional o las mediciones de evaluación de desempeño, que es justamente eso lo que le hace falta a muchas empresas el día de hoy, porque uno llega y se sienta con el dueño de la empresa y solamente llora de que no crece, de que la gente se le va, Que son de malagradecidos. que son malagradecidos. ¿Por qué? Cuando uno empieza a hacer preguntas, ellos mismos en la respuesta se dan cuenta de que tienen que gestionar de manera diferente. Y es por eso que muchas veces los departamentos de recursos humanos están tercerizados. ¿Por qué? Porque lo ven como un gasto y no lo ven como una inversión. El pequeño empresario quiere retorno de una inversión inmediato y generalmente con el talento humano no hay nada inmediato. Claro. Ahora quiero dar esta pregunta a don José Luis, que está desde Chile, y es ¿cuáles son las herramientas que ahora en este momento se están utilizando a nivel de inteligencia artificial para estos procesos de reclutamiento, estos procesos de contratación? ¿Cuáles son los que más se utilizan y también cuáles son, se podrían decir, los mejores? Sí, nosotros tenemos una plataforma tecnológica para aportar la experiencia en Asset. Nos adjudicamos el reclutamiento y selección de 30.000 vacantes para desarrollar el Censo de Población y Vivienda 2024. El Instituto Nacional de Estadística chileno, que es el organismo público por excelencia encargado de las estadísticas, ¿cierto?, del país, cambió la metodología de censo y lo aplicó en 3 meses, ¿no? Y requirió 30.000 censistas, más otros cargos operativos. Sin tecnología esto no habría sido posible. Ocupamos tecnología en el proceso de reclutamiento, más de 200.000 postulaciones en 3 meses de trabajo. Sin ella no habríamos sido capaces de poder desarrollarla, ¿no? Ahí tenemos un partner que son extraordinarios, son Concordia, ellos son un partner local que tenemos y con lo cual también estamos en la próxima semana en San José haciendo una misión comercial. Tiene inteligencia artificial, lee documentación, construye y da puntaje en función de machine learning, es decir, lee currículums, ¿cierto? Y en un viaje que para la experiencia del candidato es transparente, es capaz de aplicar también test psicométrico. Por tanto, los departamentos de personal, capital humano, no intervienen sino hasta cuando tú le proporcionas nóminas ya depuradas, ¿no? Trabajando con las fichas currículas de personas que efectivamente son aptas para un cargo. Así que eso nosotros lo hacemos, sin embargo, hay un factor que a nosotros no nos gusta dejar de lado, que es cómo humanizamos también la gestión de personas. No todo es tecnología, no todo tiene que ver con productividad, sino que también los trabajos, ¿cierto? Las compañías las componen gente, las componen personas, y esa humanización del trabajo es la que no podemos perder, y que la tecnología nos ayude. ¿Nos ayuda a qué? A tener más tiempo para disfrutar, para considerar el trabajo de la familia, para generar mejores ambientes. Lo que decía Miguel, la cultura. Una cosa es clima, otra cosa distinta es la cultura. Las culturas organizacionales son propias, son únicas, son vivas, se generan ecosistemas propios, ¿no? Y eso hay que también saber leerlo. Y para eso, que la tecnología nos ayude, ¿para qué? Para tener tiempo, ¿cierto? Disposición, ganas, espíritu y disposición a ver esos temas que no podemos soslayar, ¿sí? La humanización del trabajo. Y don José Luis, ¿esos son programas propios de ustedes como firma o son programas que cualquier persona en cualquier parte del mundo también puede utilizarlos?
no son plataformas propias desarrolladas con startups chilenas, así que nos llena de orgullo aquello. Uh-huh. Ok, perfecto. La misma pregunta se la voy a dirigir a ustedes tres. Doña Natalia, primeramente, ¿cuáles son esos programas también en los que se puede utilizar para gestionar el talento por medio de la inteligencia artificial? Voy a ir por cada uno de los procesos rápidamente. El primer proceso, reclutamiento y selección. Tenemos ahorita herramientas como LinkedIn que podemos hacer a través de algoritmos también esta selección. Podemos tener luego en el proceso onboarding todos los chatbots que va dirigiendo a la persona, por qué fase va. Después en la parte de capacitación tenemos la parte de e-learning, que hay lo que les decía, Udemy, Coursera, todos estos que son rápidos y que sirven para la capacitación. Hay otros que en el desempeño también, para evaluaciones de desempeño, tenemos análisis de datos, análisis métricas, ¿verdad? Como Analytic, ¿verdad? Hay otros que son para salario también y automatizar la planilla. Otros también para desvincular en planes de sucesión y hacer la jubilación. Entonces, en todo el ciclo de recurso humano, en este momento, tenemos herramientas desde la tecnología de inteligencia artificial para basarnos desde ahí, ¿verdad? Sería muy difícil ahorita decirte nombres, pero todos, si queremos indagar en cada una de las fases de recurso humano, tenemos un programa o varios programas que podemos ser aliados y que podemos poner a disposición, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja? La facilidad que tenemos con el análisis de datos, el feedback inmediato que podemos tener, la cantidad de datos que tenemos para tomar decisiones, y la desventaja en ese momento el costo y la capacitación, que no todos estamos con esa capacitación, estamos empezando ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué programa utilizan para la contratación de talento? Nosotros usamos nuestro propio programa que es Heinsohn HCM, pero yo me permito agregarte 2 puntos más allá del nombre del programa. El primero tiene que ver con la integralidad del proceso y el segundo tiene que ver con la metodología o la funcionalidad que está detrás de la tecnología. ¿Qué significa? Yo puedo tener excelente tecnología, pero si al final tengo que imprimir el formulario, firmarlo y guardarlo en una gaveta, ya perdí la tecnología. Entonces, cuando yo evalúo, pensando aquí que nos escucha gente que está evaluando qué comprar o qué buscar, yo debo tener un aliado de negocios, no un proveedor de tecnología, sino un aliado de negocios que sepa decirme, no puedes imprimir ese fichero, tienes que guardarlo en la nube, estás obligado a guardarlo en la nube, que me fastidia a mí como cliente, no porque el proveedor debe ser un fastidioso, sino porque el proveedor es el que sabe. El proveedor es el que me tiene que guiar y me tiene que decir que lo que estoy haciendo le está quitando valor a la actividad que estoy haciendo. Por darte el ejemplo de las secciones de personal, que nosotros lo vivimos todos los días, mañana, tarde y noche, que el software genera unas secciones de personal con metadata súper seguro, que está ya firmado, que ha sido validado en miles de tribunales y jurisprudencias y etcétera, y tenemos clientes que todavía lo imprimen. ¿Cómo hicimos nosotros? Pusimos como un logo, un registro de cada vez que el cliente imprime algo en el aplicativo. Entonces hacemos como revisiones y le decimos al cliente, veo que este mes imprimió 2,000 acciones de personal. Venga, le enseño. Entonces esa es un poquito la primera parte que tiene que ver con la segunda parte, que tiene que ver con la metodología, la funcionalidad. Y lo otro que quisiera agregar aquí, que difiere un poquito con el panel, tiene que ver con la integración o la integralidad de los procesos. Yo cuando tengo un montón de softwares diferentes, que cada software hace una cosa separada y pues cada uno por su lado, yo no puedo agarrar y comparar, por ejemplo, gestión de desempeño versus salario variable versus tiempo de rotación en el departamento. Y ahí es donde está lo que yo como empresa gano, ¿no es cierto? Imagínate poder tener un dashboard o un panel en Power BI donde yo comparo a los que mejor ganan versus su mejor desempeño. Entonces, ese tipo de informaciones solo las puedo conseguir cuando tengo un sistema que logra unificar todos estos paneles. No hay muchos, o sea, aquí parece que yo me estuviera echando la salsa, pero no existen muchos porque es muy complejo tener un excelente software de desempeño y un excelente software de selección y un excelente, porque realmente son varias temáticas diferentes
Y ahí es donde que si me preguntan a mí qué es lo mejor de Henson, que así le doy vuelta a tu pregunta, es esa integralidad de procesos donde tú puedes tener, porque cada uno de estos softwares necesita un expediente. Entonces, suponte que tú hiciste la selección y reclutamiento y durante el proceso de selección adquiriste un montón de información de tu empleado. Dónde vive, cuánto quiere ganar, su número de cédula, un montón de información. Y luego cuando lo contratas, o sea, cuando ya lo llevas a la planilla, tienes que sacarlo de este software y subirlo al software de la planilla. Y cuando le vas a hacer, porque la planilla también necesita saber cuál es su número de cédula y cuánto gana y etcétera. Y cuando le vas a hacer una gestión de desempeño, una evaluación de desempeño, tienes que descargar este expediente y llevarlo a desempeño, porque desempeño necesita saber, para hacer un análisis de 270 grados, necesita saber quiénes son sus jefes y quiénes son sus pares y quiénes son sus subordinados, para poder sobre eso generar un análisis inmediato entre el desempeño. Entonces, lo que hemos logrado hacer en Henson y que implementamos en Costa Rica con ayuda de Baker Tilly es poder decirle a una empresa o a un cliente que valore la integralidad del proceso donde no tienes que... Porque cuando hablamos de subir la productividad, hablamos de que yo quiero evitarme tener que estar bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando y subiendo, y quiero que mi reclutador tenga un acceso a mi software, porque es mi software como cliente, para que el reclutador pueda reclutar en mi plataforma. Entonces, nosotros tenemos mucho trabajo de eso, porque también hay que capacitar a la gente en la herramienta. Entonces, conectándonos con tu pregunta anterior de cuánta gente tengo que tener en el departamento, suponte que tengo 5 personas en el departamento de recursos humanos, el de desempeño solo sabe usar la herramienta de desempeño, el de planilla solo sabe usar la herramienta de planilla, y entre ellos no saben usar los softwares porque son complejos además. Entonces, una de las cosas que uno debe solicitar como cliente es que, perdón por la palabrita en inglés, pero el UX UI o la experiencia de usuario y la información que da o la forma en que hago las cosas debe ser más o menos unificada entre todos los módulos. Yo sé que primero creo al empleado, luego le pago, luego no sé qué. Cuando hablamos de UX, y parece acá como que si me hubiera preparado antes, pero lo conectamos con el tema generacional, es una de las cosas que resuelve parte del problema generacional. Porque si tú quieres al final que tu empleado también use la herramienta, porque quieres que tu empleado gestione ahí su certificado salarial y pida sus vacaciones y todo lo que él tiene que hacer. Entonces yo lo quiero hacer en la misma herramienta donde él ya sabe hacer evaluación de desempeño, para que no tenga que aprender a usar otra herramienta con otro usuario y otra contraseña que además se las olvidan todo el tiempo, no las chequean, nunca actualizan el expediente, pero es natural, o sea, todos somos humanos. Yo tengo 30 cuentas de correo y cada una tiene una contraseña diferente. Entonces, un poquito lo que queremos darle en pro de todo lo que hemos hablado en este foro es una herramienta donde el empleado diga, listo, todo lo que tiene que ver con recursos humanos está acá. Yo necesito pedir vacaciones acá, me incapacité acá, necesito una constancia salarial aquí, quiero pedir una capacitación, entro aquí, necesito entrar al Moodle de la empresa, quiero entrar al Moodle a través de mi misma herramienta tecnológica. Y así pues me gasto yo como empresa, que al final tengo que gastar este dinero o invertir este dinero, invierto en una sola, que termina costando lo mismo que cada una de ellas por separado. Y ahora, para cerrar, sobre todos estos temas que hemos abordado, también le quiero dar la palabra a don Miguel. ¿Cuál sería una conclusión general y puntual sobre todo esto que hemos hablado de la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento y todas estas herramientas de manera muy puntual para todos los que nos están viendo? Inteligencia artificial, talento humano, retención, atracción, ciberseguridad, cultura de la empresa. El mejor consejo a todas las empresas, a los dueños de empresas, a los gerentes, directores, es trabajar fuertemente sobre el ambiente cultura. ¿Qué cultura quiero tener? ¿Cuáles son los valores, los principios, la misión y la visión que muchas veces no se toma en cuenta? Y cómo puedo enarbolar la mejor de las culturas a partir de saber manejar bien los temas de tecnología que nos están cambiando todos los días. A como estamos hablando en este momento, están haciendo una nueva plataforma para reclutar, para retener o para hacer compensación y beneficios. Así que básicamente ese es el mensaje mío, trabajar fuertemente sobre la cultura empresarial en cada una de las empresas. Perfecto, y de esta manera llegamos al cierre de este foro y como dijo también el señor José Luis, que está desde Chile, es algo que no va a parar,
que todas las empresas se tienen que sumar para salir a flote con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Le doy muchas gracias a don José Luis Cid desde Chile, también a don Iván, a doña Natalia y don Miguel, que nos acompañaron el día de hoy con sus opiniones tan enriquecedoras también y la experiencia que han tenido en esto. Agradecemos también a nuestro presentador Baker Tilly y a Certif Consulting Group por su apoyo y los esperamos en el próximo foro del Financiero. Desde 2012 entregamos soluciones oportunas, tecnológicas y personalizadas a organizaciones nacionales e internacionales a través de servicios de reclutamiento y selección, capacitación y consultoría. Nuestro sello ha sido siempre la calidad, el compromiso y la asertividad de nuestros servicios. Estamos a la vanguardia en el uso de tecnologías de la mano con la transformación digital, factor clave del proceso de modernización del Estado. En Acertif somos más que un equipo, somos experiencia en acción, trabajando para las personas. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio.